este lugar. Es un gran privilegio de parte de Dios, hermanos. Pues ya lo decía nuestro pastor, hermanos, que muchos quieren estar acá, pero debido a sus enfermedades, hermanos, no están en este lugar. Pero usted y yo estamos aquí, hermanos. Aprovechemos este momento y dispongamos todo nuestro corazón para adorar a Dios. Y abramos nuestro corazón para recibir su consejo. A Dios sea la gloria en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego leemos la palabra. Digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Señor amado, te damos gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de estar en este lugar, Padre, tan precioso, el cual usted ha destinado, Señor, para que aquí te adoremos, para que aquí te exaltemos, para que aquí se predique tu palabra. Dios amado, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que usted está haciendo maravillas, que usted está haciendo grandezas en este lugar, Padre. Usted está haciendo cosas que no vemos aún, pero usted las conoce ya, Señor amado, en su momento, Padre, las vamos a ver, Señor, hechas en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos limpio, Señor, este lugar, Padre. Reprendemos y atamos, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, bendito Dios, en esta hora, Padre. Bendito Dios, le suplicamos desde ya que tome el control, Señor, de mi vida y el control de cada uno de mis hermanos, Señor amado, para que estemos atentos a su palabra, para que aprendamos, Señor, lo que usted esta noche nos ha de enseñar, bendito Dios. Usa mi vida, Padre. Usa mi vida, Señor, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, bendito Dios. Yo reconozco, Padre, que soy un necesitado delante de ti, Señor, pero en tu infinita misericordia tú me has permitido este privilegio. Padre, gracias, bendito Dios. No tengo con qué pagarte, Señor amado, solamente adorarte y exaltarte, Padre. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios, en esta hora. Padre, háblanos, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Busque ahí, hermanos, el libro de Amós. El profeta Amós, en su capítulo 5, hermanos. Le vamos a dar lectura, hermanos, al versículo 21 hasta el 24. Amós, capítulo 5, 21 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Me dice amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, el versículo 21: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraréis a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí, dice la multitud de tus cantares, pues no escucharé, dice las almohadillas de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, iglesia. Puede sentarse, hermano. El tema, hermano, que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, dice, hermanos, de la siguiente manera: el sufrimiento del corazón de Dios. El sufrimiento del corazón de Dios. ¿Sabía usted que el corazón de Dios sufre, el corazón de Dios se duele? Gloria al Señor, hermanos. Y entonces, ¿por qué lo portamos mal? Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Hermanos, estos versículos, hermanos, fueron uno de los primeros versículos que yo leí antes, hermanos, de llegar a los pies del Señor. Aún no siendo cristiano, hermanos, yo buscaba, hermanos, de Dios, pero lastimosamente yo buscaba a Dios en lugares equivocados. En lugares, hermanos, en donde no moraba Dios.
Pero, hermanos, en la sed y en el hambre de querer, hermanos, saber, conocer de Dios, yo llegué a un lugar, hermanos, donde se congregaba un amigo, hermanos, muy amigo mío, y él me dijo, pues ven conmigo, te voy a llevar a donde yo me congrego. Y empecé a ir, hermanos, llevé a mi esposa, a mis hijos, aunque ellos contra su voluntad, porque ellos ya conocían de Dios, ellos ya sabían quién era Dios y a dónde moraba Dios, pero yo no sabía. Entonces ellos me dieron, hermanos, la opción, ¿verdad? Ellos me siguieron, hermanos, pero no porque a ellos les agradara, sino por complacerme, hermanos, y porque veían, hermanos, que yo necesitaba buscar de Dios. Hermanos, ahí, hermanos, llegué a ese lugar, pero yo, hermanos, veía, hermanos, que ahí era todo muerto, hermanos, ahí no había gozo, ahí no había alegría, ahí no había instrumentos, ahí no se aplaudía. Entonces no me sentía bien. Y yo creo que no me sentía bien, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, estaba ya tratando conmigo. Entonces me incomodaba ahí. Y al ver todo eso, hermanos, yo ya había visto otra parte donde se adoraba a Dios con gozo, con alegría, donde se aplaudía y toda la gente alegre, hermanos, pero ahí era todo lo contrario. Entonces yo empecé a cuestionar a mi amigo y le dije, ¿y por qué aquí no se alaba a Dios como en otro lado? ¿Y sabe qué me dijo él? Porque Dios, él me dijo, ya está molesto, Dios ya no quiere ese tipo de alabanza, Dios ya no quiere, me hizo tanta bulla. Dios ya no se agrada de eso. Y yo le dije, aunque yo no era cristiano, hermanos, pero yo le dije a él, hermanos, compruébenmelo. Y él me llevó a este versículo. Y él me dijo, vamos, te lo voy a comprobar bíblicamente. Y me llevó a Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Pero, hermanos, es necesario, hermanos, es leer la palabra, es necesario pedirle la dirección a Dios, hermanos, para no ser engañados. Hermanos, esta persona, aunque yo no era cristiano, esta persona no me confundió, no me convenció, hermanos, de lo que él me decía, a pesar de que me leyó estos versículos y yo los leía y los veía y los leía, hermanos, y yo decía, pero ¿por qué dice esto? Porque mire lo que dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Sabe usted qué es una asamblea? Es esto, hermanos. Aquí estamos en una asamblea, una reunión. Entonces, hermanos, pero esto es diferente porque estamos reunidos los hijos de Dios, los que alabamos y adoramos al Dios vivo, hermanos. Y lo hacemos con el corazón, lo hacemos con alegría, con gozo, porque sabemos que Él está vivo, no es un Dios muerto, y Él se alegra de que sus hijos le adoren. Recuérdense que la palabra de Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si hay un espíritu en usted y en mí, lo vamos a gozar, lo vamos a alegrar, hermanos. Entonces, hermanos, yo leí este versículo, pero Dios puso curiosidad en mí y puso un deseo de descubrir y llegar, hermanos, a comprender la palabra. Tal vez no la he entendido a la perfección, hermanos, pero lo que Dios me ha dado, hermanos, es que he logrado entender, hermanos, cuál fue el propósito de Dios, hermanos, ordenar, hermanos, que a Él se le alabara, se le adorara. ¿Cuál fue el propósito de Dios, hermanos, en ordenar aquella fiesta que se realizaban, hermanos, en la antigüedad, en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento? Recuérdese que ahí se celebraban fiestas, pero no porque el hombre tomaba la decisión, sino porque Dios las había ordenado. Dios había ordenado, hermanos, que se le alabara, porque Él era un Dios verdadero, un Dios, hermanos, que veía por sus hijos. Entonces Él, hermanos, siendo un Dios soberano, un Dios todopoderoso, el creador de la vida, hermanos, Él es merecedero de toda adoración. Amén. Recuérdese que dice el versículo 6 del Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Entonces, ¿por qué no lo alabamos? Cierto. ¿Sabe, hermanos? Hay algo que Dios, ¿por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios dijo estas palabras tan duras? Porque son palabras duras. Si usted las ve y se detiene un poco y las analiza, son unas palabras fuertes que si se nos dijeran a nosotros, a saber qué reacción tuviéramos nosotros. Porque a quién le va a agradar, hermanos, que se le diga esto.
aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea que Dios no estaba contento, hermano, con las asambleas de aquel pueblo antiguo. Dios no se complacía en esas reuniones, a pesar de que ellos le alababan, a pesar que ellos le adoraban, pero ellos creían que lo estaban haciendo bien. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce su mente, Dios conoce su pensamiento, y Él sabe, hermanos, y por esa razón Él dijo esto. ¿Sabe por qué? Porque aquel pueblo le adoraba, aquel pueblo le alababa a Dios, pero en ese lugar, en ese momento, en ese instante, pero salidos de ahí, ya no adoraban a Dios. Y eso es lo que a Dios no le agrada, hermano. Dios le agrada que usted y yo le alabemos aquí, pero también le alabemos en la casa, le alabemos allá afuera, le alabemos en el trabajo, en la oficina, allá en el colegio, en el instituto. Allá quiere Dios que también le alabemos y le adoremos, no solamente aquí, porque aquí nos vemos todos juntos, bien santitos, bien bonitos, pero Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón. Por eso, hermano, Dios dijo estas palabras y dijo el versículo 22, dice, mira hermano, dice el versículo 22, y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea, Dios no quería ver eso, pero esta persona a mí que me llevó a leer este versículo y que quería convencerme que a Dios ya no le agradaba que le adoraran como yo le decía a él, que le adoráramos con gozo, con alegría, que ya no quería él, según él me estaba enseñando, que Dios ya no le agradaba que nosotros le adoráramos con instrumentos. Pero él quería convencerme de esto, pero no lo pudo lograr, hermanos, porque el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en mi vida. El Espíritu de Dios ya estaba tratando conmigo, y eso no permitió que esta persona me convenciera de algo que no era verdad, porque él me quería hacer creer que esto era verdad, que Dios estaba rechazando esto. Pero Dios no está rechazando a nadie que le alabe, a nadie que le adore. Dios no lo rechaza a usted. Si usted le alaba, si yo le adoro, le alabo, le canto, Dios no me está rechazando eso. Dios no rechaza la alabanza. Amén. Dios rechaza, hermanos, a un culto vacío, un culto en donde está vacío, en donde hay alabanza, pero no está ahí el Espíritu Santo de Dios. Está lejos, hermanos, de aquellos que están adorando a Dios, pero muchas veces lo hacen por compromiso, muchas veces lo hacen, hermanos, para que se les vea, pero no hay, hermanos, una convicción en su corazón, en su vida, hermanos, que verdaderamente esa adoración es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces eso es lo que a Dios no le agrada, hermanos. A Dios no es que no le agrade que usted le alabe, no. A Dios no es que le desagraden los instrumentos, no. A Dios todo eso le agrada, pues es el creador de todas estas cosas. Y es para que les ha creado, hermanos, para que todo le alabe, para que todo le dé gloria a Él, para que todo le dé la honra a Él. Por eso Dios ha creado todas estas cosas. Dios nos ha creado a nosotros con ese propósito, que usted y yo le adoramos, le adoremos y le alabemos y le sirvamos también a Él. Dice este versículo 22, y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dios, hermanos, no quería recibir eso por la razón de que este pueblo, hermanos, hacía todas estas cosas. Lo voy a llevar a leer el versículo 4 del capítulo 4. Mire lo que dice: ir a Betel, dice, y prevaricar, aumentar en Gilgal, dice, la rebelión, y traer, dice, de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofrecer, dice, sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamar, dice, publicar ofrendas voluntarias. Y dice Dios, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Mire, hermanos, muchas veces Dios, hermanos, hace muchas cosas para que usted y yo nos volvamos a Él, porque Él sabe
cuando usted y yo nos estamos desviando del camino verdadero. Entonces Dios, hermanos, en su infinita misericordia y en su gran amor, Él trata la manera, hermanos, de que usted y yo entendamos y busquemos ese camino y volvamos a Él. Pero Él hace todo lo posible para que usted y yo volvamos. Pero hay un momento, hermanos, en que cuando Él ya ha hecho todo, pero si nosotros seguimos en la misma necedad, hermanos, de hacer lo contrario a Dios, es donde Dios, hermanos, demanda el castigo para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, hay que ser obedientes. Mire, esto es igual, hermanos, a los padres terrenales como nosotros. Usted y yo, hermanos, cuando castigamos a nuestros hijos, los padres de familia que están en este lugar, que tienen hijos pequeños y los castigan, no me va a dejar mentir, hermanos, porque cuando yo castigaba a mis hijos, yo les decía a ellos, sí te va a doler, pero me va a doler más a mí, pero es necesario que te castigue. Es necesario, hermanos, castigar a nuestros hijos, corregirlos, para que ellos vayan entendiendo, hermanos, y aprendan a hacer lo bueno y no lo malo. Pero es cierto, hermanos, dígame si no, hermanos, le dolía castigar a sus hijos. Le duele castigar a sus hijos. Porque ningún padre, ninguna madre de familia se complace en castigar a sus hijos. A nadie le sirve eso de un placer, hermanos. Para nadie eso es un gozo. Igual manera, hermanos, para Dios. Igual es para Dios, hermanos. Para Dios no es un gozo, no es complacerse en el castigo hacia nosotros, hacia su pueblo. Dios no se complace en eso, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él muchas veces nos ha llamado, hermanos. Él, como le dije, que Él usa muchos medios, muchas maneras de llamar a sus hijos cuando sus hijos se han desviado del camino. Cuando sus hijos, hermanos, hablando terrenalmente, están haciendo algo malo y usted sabe qué es lo que le va a suceder, usted trata de evitarles eso. Usted los corrige, pero muchas veces hoy los hijos ya grandecitos, hoy ya no obedecen, hermanos. Lo que dicen es, no, pero es que yo estoy joven y usted ya envejeció. Lo que dicen, hoy son otros tiempos. Mentira, hermanos. No son otros tiempos. Los tiempos son los mismos, porque Dios es siempre el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Los tiempos son los mismos. Los que hemos cambiado somos nosotros. Nosotros hemos cambiado. Por eso, hermanos, ahora las cosas son diferentes. Pero esa es culpa de nosotros, no es culpa de Dios. Entonces, hermanos, mire, dice aquí el versículo 6. Os dice, estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Los hizo, hermanos, padecer hambre, pero no se volvieron a Jehová. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones semejantes nosotros, como los hijos de Dios? Y hay muchos hijos que todavía no fueron de los caminos de Dios, que todavía no han escuchado la voz de Dios. No se han dado cuenta que cuando le sucede algo es porque Dios está tratando con ellos. Pero es necesario, hermanos, que usted y yo siempre estemos atentos a la palabra del Señor, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Lo importante es que usted y yo estemos siempre, hermanos, atentos a lo que Dios diga. Mire, dice el versículo 7 del capítulo 4, también os detuve, dice, la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, dice, sobre una parte. Llovió, dice, y la parte sobre la cual no llovió se secó, dice el versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Con todas esas cosas no se volvieron a Jehová. Hermanos, Dios usa diferentes maneras para llamar a sus hijos. Porque el propósito de Dios no es habernos creado, hermanos, y que usted y yo nos perdamos. O que usted y yo, hermanos, no alcancemos la salvación. El propósito de Dios no es ese.
El propósito de Dios fue crearnos. ¿Para qué? Para que fuéramos nosotros instrumentos de adoración a Él. Pero también, hermanos, para que usted y yo buscáramos el bien y no el mal. Buscando el bien y no el mal, hermanos, es como usted y yo vamos a hacer siempre lo bueno, lo que a Dios le agrada. Pero ese es el propósito de Dios. El habernos creado no es solo por crearnos, hermanos. Muchas veces no queremos hacer nada, pero porque todavía no hemos entendido cuál ha sido el propósito por el cual Dios nos ha creado. Dios no nos ha creado, hermanos, para que pasemos perdiendo el tiempo. No, Dios nos ha creado para que nos ocupemos en sus cosas. Para que nos ocupemos en su obra. Para eso nos ha creado Dios. No nos ha creado para andar ahí en la calle dando vueltas por gusto. No, Dios nos ha creado para eso. El propósito fue ese, hermanos, para que nosotros le sirvamos a Él. Dice, hermanos, el versículo 23, quitad de mí las multitud de tus cantares, pues no escucharé las almohadillas de tus instrumentos. Oiga, este versículo me suena todavía como que escucho la voz de este señor que me decía eso. Mira, aquí dice, me dijo que Dios quiere que quitemos todo eso. Pero es que lo que sucedía, hermano, lo que él tal vez no había entendido, era eso, hermano, que el propósito, si Dios ha creado, hermano, si Dios ha dicho que se le adore, que se le alabe, que se le exalte, que se le dé a Él la gloria y la honra, hermano, si Él ha dicho que todo lo que respire alabe a Jehová, entonces, hermano, esto, hay otra razón por la cual Él lo está diciendo. Es que, mire, hermano, muchas veces podemos estar aquí nosotros, pero puede ser que estemos aquí, hermanos, por llenar un cupo, o porque no vayan a pensar que yo ya me caí del evangelio. Sí, hermanos, a veces podemos estar aquí por apariencia. Podemos estar aquí por eso, hermanos. Y no podemos estar aquí porque en realidad hemos comprendido que es necesario estar en este lugar, porque es aquí donde usted y yo vamos a ser alimentados con la palabra de Dios. Eso es el punto, hermano, que quizás muchas veces no hemos entendido. Pero como le dije al principio, Dios conoce los corazones. Dios conoce los pensamientos de todos. Entonces, por eso es que Dios estaba diciendo esto, porque aquellas personas, hermanos, hacían todo esto, se reunían, cantaban, adoraban a Dios, pero cuando salían de ahí ya no eran lo mismo, ya no seguían adorando a Dios, ya vivían una vida, hermanos, como verdaderas personas sin Cristo, sin Dios. Eran injustos, cometían injusticia. Y eso es lo que a Dios no le agrada, que usted y yo seamos injustos. A Dios le agrada que usted y yo impartamos la justicia. Que si hagamos siendo, hermanos, justos para todo, hermano. Y no solo para lo que nos conviene, sino para todo. Porque Dios es justo. Y Dios, hermanos, nos da a cada uno de nosotros lo que nos merecemos. No nos da lo que usted y yo queremos, sino lo que nos merecemos. Así es que aprendamos a recibir de Dios lo que Él nos da. Y siempre, hermanos, hay que darle gracias a Dios por lo que nos da y por lo que no nos da. Porque si no nos da, hermanos, es porque Él sabe, Él conoce que si nos da eso, hermanos, que estamos pidiendo, nos vamos a alejar de Él. Por eso es que Él nos lleva medidos. Pero muchas veces no entendemos eso. Pero es necesario, hermanos, que comprendamos ese punto, porque así vamos a ser felices, así vamos a estar bien, así vamos a estar bien, nos vamos a sentir cómodos, hermanos, adorando a Dios. Vamos a hacerlo de corazón, porque hemos comprendido que eso es lo mejor que podemos hacer. Porque eso es lo mejor, hermanos. No hay otra cosa mejor que a usted y a mí nos haya pasado en la vida que más que conocer a Cristo Jesús. No hay nada mejor, hermanos. Podemos haber tenido cosas bonitas en el pasado, pero eso no nos garantizaba la salvación.
Sí, hermanos, podemos tener muchas cosas, podemos tener dinero quizá, pero eso no nos garantizaba la salvación. Mas Cristo Jesús sí nos garantiza la salvación. Gloria a Dios. Porque Él murió en la cruz para que usted y yo fuésemos salvos. Gloria a Dios. Así que por esa razón, hermanos, es necesario que entendamos también que si vamos a alabar a Dios, lo vamos a hacer de corazón. Sí, y que si aquí somos cristianos evangélicos, allá afuera también lo vamos a hacer. Recuérdense que la Biblia dice también que usted y yo somos la sal de la tierra. ¿Y qué significa eso? Que vamos a hacer la sal de la tierra. Hermanos, nosotros vamos a hacer la diferencia allá afuera. Una hija de Dios se va a ver diferente a una que no es hija de Dios. Un hijo de Dios se va a ver diferente allá afuera a la par de uno que no es hijo de Dios. Cosa que hoy en día, hermanos, está difícil. Sí, hermano. Sí, porque ahora, hermanos, a veces, hermanos, es más prudente una persona que no conozca de Dios que uno que conozca de Dios. Es más prudente para vestirse, es más prudente para hablar. Y eso, hermanos, es lo que a Dios no le agrada. Porque si somos cristianos aquí, vamos a hacer allá afuera. Vamos a hacer en el trabajo. Vamos a hacer en todo lugar donde nosotros caminemos y vayamos o estemos, porque Dios está en todo lugar. Si bien es cierto, los hermanos no lo van a ver, pero Dios sí lo está viendo. Dios sí lo está viendo, hermano. Y por eso es que debemos vivir una vida verdaderamente cristiana. Dice que el propósito de aquella fiesta era mostrarles a aquel pueblo la grandeza de Dios. Era mostrarles la grandeza de Dios, mostrarles la santidad de Dios. Porque Dios quiere que usted y yo busquemos la santidad día a día. ¿Qué decía nuestro hermano pastor? Sin santidad, dijo, nadie verá al Señor. Y esa es una verdad, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos de buscarla día con día. A cada momento buscar la santidad de Dios. Dice que cuando uno a veces habla, hermano, acerca del vestuario, algunas personas pueden levantarse y decir, sí, hermano, pero es que el vestido no hace al monje. Y puede ser, tiene razón, ¿verdad? Pero sí, hermanos, lo identifica. Sí, hermano, lo hace diferente. Usted va a ver a alguien vestido así, usted va a decir, es un monje. Y si ve una hermanita, a veces es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Pero si lo ve enchorado ahí en la calle, con una camiseta más abajo de la rodilla, ¿qué va a creer usted? Es un vago, a decir, ¿verdad? Y quizás va a la iglesia, pero lo que pasa es eso, hermanos, que tenemos que hacer la diferencia nosotros allá afuera. Por eso es que dice la palabra que somos la sal de la tierra y vamos a ser diferentes. Dice el versículo 24, dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Estas personas, hermanos, eran injustas. Estas personas, hermanos, cometían, hermanos, hacían, hermanos, se aprovechaban de los demás, hermanos, y a veces les quitaban las cosas que ellos tenían, les pedían de más, les vendían, hermanos, como decir, los alimentos, los granos básicos, se los vendían, hermanos, pero con una medida mentirosa, no una medida exacta. Y eso lo dice la Biblia. Entonces eso, hermanos, es injusticia. Eso no es ser justo con los demás. Pero estas personas hacían todo eso, pero aún así, hermanos, alababan a Dios. Sí, se reunían. Por eso es que decía aquí, mire, decía el versículo 21 que leímos, aborrecí, dice, y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea que ellos se reunían, hermanos. ¿Y para qué se reunían? Para alabar a Dios, para cantarle a Dios.
Pero lo que pasaba es que hacían todo eso, pero no había un cambio en su vida. No cambiaban de la manera que eran, no eran transformados. O sea que no alcanzaban, hermanos, la transformación. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no tenían un corazón dispuesto, hermanos. No tenían un corazón dispuesto. Ellos alababan a Dios, pero lo hacían de una manera, hermano, como hay que hacerlo porque dicen que lo hagamos. Pero usted y yo sabemos que hay que adorar a Dios porque Él se lo merece. ¡Amén! Y porque Él, hermanos, ha dado todo por nosotros. ¡Claro! Porque Él, hermanos, nos ha sacado de allá donde andábamos. Él nos ha dado vida, hermanos, y una vida nueva. Amén. Él nos cambió, nos transformó. Así es. Él nos ha puesto un corazón nuevo. Sí, Señor. Ahora, hermanos, también nos ha cambiado hasta el pensamiento. Amén. Porque ahora ya no pensamos lo que antes pensábamos. Ahora tenemos un nuevo pensamiento, hermanos. Amén. Pero todo eso lo hace Dios. Claro. Eso no lo alcanzamos nosotros porque podamos hacerlo, no. Muchas personas quieren cambiar de afuera, pero no pueden. Así es. Muchas personas quieren dejar los vicios, pero no pueden. Cierto. Y buscan lugares donde ir, pero como le dije al principio, yo estaba buscando a Dios en lugares equivocados y esas personas buscan cambiar en lugares Así equivocados. es. Amén. Aleluya. Si el único que cambia a la vida del ser humano se llama Cristo, Amén. de ahí nadie más va a poder cambiarlo. Es por gusto, hermano, que alguien, que un alcohólico busque dejar de beber y yéndose a meter a otro lugar, hermanos, en donde lo van a insultar, en donde le van a decir de todo. Hermanos, más que lo van a volver a hacer tomar. No va a cambiar, no va a dejar de vicio. Así es. Amén. Entonces, hermanos, no es eso, no son esos los lugares a los cuales debemos de acercarnos. Así es. ¿A dónde debemos ir entonces, hermanos? De rodillas a Cristo, ¿verdad? Amén. Debemos ir al Señor, hermanos. Claro. Porque eso ya lo hemos comprobado nosotros. A nosotros ya nadie nos puede venir a decir algo que no es así, que esto es mentira. ¿Quién nos va a engañar a nosotros? ¿O quién nos va a hacer creer, hermanos, que nosotros lo que hacemos es por gusto? No, hermanos. Si usted y yo hemos recibido frutos de lo que hacemos. Amén. Aleluya. Hemos recibido frutos por el comportamiento que hoy tenemos. Gloria a Dios. ¿O no, hermanos? Claro. Todos, hermanos, hemos cambiado por la misericordia de Dios. Y a nuestro cambio, la parte de nuestro cambio, hermanos, han ido los frutos. Así es. Así es. Sí, hermanos, han ido las bendiciones de parte Sí, de Señor. Dios. Porque Dios nos bendice. Amén. Pero Aleluya. ¿por qué nos bendice? Porque somos obedientes. Amén. De la risa, ¿verdad? No son Aleluya. obedientes. Hermanos, Dios los bendice porque Él es grande en misericordia. Aleluya. Él es grande en misericordia. Así es. Y su amor es inmenso. Amén. Por eso Él nos bendice, Sí, hermanos. Señor, así No es. porque seamos buenos. Aleluya. Siempre, hermanos, cometemos errores. Sí, Señor. No estamos fuera de cometer errores. Somos seres humanos, hermanos. Y mientras estemos en este lugar, en la tierra, estamos expuestos. Pero la lucha es esa. Sí, Señor. Tratar de no cometer Así es. muchos errores. Amén. Amén, Señor. Tratar, hermanos, en lo que más podamos, no equivocarnos. Amén. Así es. Tratar, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Claro. Esa es la lucha que el cristiano tiene. Ese es por lo que nosotros debemos luchar. A no equivocarnos. A no alabar a Dios sin sentir. Tenemos que adorar a Dios, pero porque nace de nuestro corazón. Aleluya. No vamos a adorar a Dios porque no hay quien cante, ¿verdad? Tengo que hacerlo. No, hermanos. Lo vamos a hacer porque esa necesidad está en nosotros. Amén. Porque no podemos vivir sin hacerlo. Aleluya. Yo no sé si usted se siente bien cuando no viene al culto. Hermano, yo no me siento bien cuando no vengo. A veces hay cosas, hermano, por motivos de fuerza mayor, uno a veces no puede, hermano. Pero yo me siento triste, hermano. Yo no sé si usted se alegra porque van a cerrar la iglesia. No. No, hermanos. Eso nos debe de poner tristes. Así es. Porque aquí es un lugar en donde usted y yo recobramos la fuerza. Amén.
Podemos venir tristes de allá afuera del trabajo. Podemos venir cansados. Quizás alguien nos humilló allá afuera. Pero venimos todos desconsolados. Pero aquí Dios nos da fuerza. Dios nos fortalece. Este es como una fuente de vida. Como un oasis, ¿verdad? Así es. Esto es así, hermanos. Amén. Pero eso es bueno, hermanos, que lo entendamos así. Amén. Aleluya. A veces, hermanos, ni quisiera ir de aquí, pero tengo que irme porque no vivo aquí. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Pero es que, mire, hermano, cuando uno verdaderamente se siente agradecido con Dios, hermano, es agradable estar en la casa del Señor. Es agradable estar en la casa de Dios, hermano. Porque solo ahí uno se siente bien. Pero algo que sí debemos de aprender esta noche es que debemos de ser cristianos en todo lugar. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en el instituto, ahí debemos de ser cristianos. Creo yo, hermanos, en el Señor, que todos los que estamos aquí lo somos. Todos los que estamos aquí lo somos. Y que Dios nos ayude, hermanos, para seguir de esa manera, porque solamente Él nos puede ayudar. Nadie más nos va a ayudar, hermanos. Solamente hay que buscar más de Dios para que nos mantengamos firmes. Cierra sus ojos, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios.